Dios y el silencio del ser. Hablar de Dios es, quizás, hablar del límite mismo del lenguaje. Desde los albores de la conciencia humana, cuando el primer ser humano levantó la mirada hacia el cielo nocturno y sintió el peso de lo desconocido, nació la pregunta: ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué sustenta el universo, la vida, el amor, la muerte? Dios, antes que un nombre, fue un presentimiento. Una intuición que atravesó la carne y se alojó en el espíritu, esa parte de nosotros que no se conforma con existir sino que exige un sentido. La historia de la humanidad puede leerse como la historia de ese presentimiento, una larga conversación entre la criatura y su misterio. El filósofo no puede hablar de Dios como el teólogo, porque su tarea no es repetir una revelación sino indagar el fundamento de la pregunta misma. ¿Por qué sentimos la necesidad de creer? ¿Por qué? ¿Incluso quienes niegan a Dios no logran desprenderse del tema? La negación, en este sentido, es también una forma de relación con lo divino. Quien dice Dios no existe, sigue pronunciando su nombre, sigue girando en torno a una idea que, como el centro invisible de una espiral, nunca desaparece. La cuestión de Dios no es una cuestión de existencia empírica, sino una cuestión del ser. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué el ser y no el vacío? En ese asombro primigenio, anterior a toda religión y a toda cultura, se enraiza el pensamiento filosófico sobre Dios. El pensamiento racional puede describir el mundo, pero no agota su misterio. La ciencia nos dice cómo funciona el universo, pero no por qué existe. El por qué es una pregunta metafísica, no una pregunta técnica. Es la pregunta que brota cuando la razón alcanza su límite, y en lugar de cerrarse, se abre. Dios aparece ahí, en el borde del pensamiento. No como una hipótesis para llenar vacíos, sino como el nombre que damos a lo que excede toda explicación. Decir Dios es decir misterio, pero un misterio no vacío, sino pleno de sentido. Un misterio que, en lugar de alejar, llama. Dios no se impone a la razón, la convoca. No se trata de una creencia ciega, sino de una fe lúcida, una confianza que nace del reconocimiento de la finitud humana. El filósofo alemán Immanuel Kant distinguía entre el conocimiento y la fe racional. No podemos conocer a Dios como conocemos los fenómenos, pero la razón misma nos lleva a postular su existencia como condición moral y ontológica. Si el universo es inteligible, si el bien tiene un valor objetivo, si el ser humano tiene dignidad y no mero precio, algo o alguien sostiene esa estructura invisible. Creer en Dios, desde este punto de vista, no es cerrar los ojos, sino abrirlos a lo que trasciende. La idea de Dios ha cambiado tanto como el ser humano. En los pueblos antiguos fue fuerza, fuego, viento, padre, madre, destino. En los filósofos griegos, fue principio, causa primera, motor inmóvil. En los místicos, fue silencio, unión, presencia interior. En la modernidad, fue también duda, negación, ausencia. Nietzsche proclamó la muerte de Dios no como un triunfo, sino como una tragedia. Al matar a Dios, el hombre destronó el sentido. La pregunta, sin embargo, no murió con él. Dios no desaparece cuando se lo niega, simplemente se transforma en un anhelo más profundo, en una nostalgia que se resiste a morir. Incluso el nihilismo, en su desesperación, testimonia que el alma humana no puede contentarse con el vacío. Pero, ¿quién es Dios?
¿Es un ser, una conciencia, una energía, una metáfora? La respuesta depende del modo en que miremos el mundo. Si lo contemplamos como un conjunto de cosas, Dios parece una cosa más. Si lo comprendemos como una totalidad de sentido, Dios es la condición de que haya sentido. No está en el mundo como un objeto, sino que el mundo está en él. El error de muchos ateísmos no está en negar a un Dios falso, sino en imaginar que el Dios verdadero podría ser un ente dentro del universo. Dios no es una pieza más del sistema, es aquello que hace posible que haya un sistema. Es el ser mismo, no un ser particular. Por eso las tradiciones místicas de Oriente y Occidente coinciden, a su modo, en que Dios no puede ser captado por el pensamiento discursivo. El Tao que puede nombrarse no es el verdadero Tao, dice Lao Tse. Si comprendes, no es Dios, dice San Agustín. Toda palabra se queda corta, todo concepto se agota. Dios se experimenta más que se demuestra. Se intuye en el amor, en la belleza, en la conciencia del bien, en la gratuidad de la existencia. No es objeto de saber, sino de participación. La fe no es creer en algo improbable, sino reconocer lo que ya está presente, aunque velado. El problema de la fe no es su irracionalidad, sino su profundidad. Creer es atreverse a afirmar que el sentido es más real que el absurdo, que el amor tiene más peso que la muerte, que la conciencia no es un accidente químico sino una ventana abierta al infinito. En el fondo, la fe es una postura ontológica ante la vida. Es elegir ver el mundo como don y no como casualidad, como llamado y no como ruido. No es una huida del dolor, sino una manera de darle forma. El que cree no niega la oscuridad, pero afirma que hay luz más allá de ella. La pregunta, ¿por qué creer en Dios?, no se responde con argumentos, sino con experiencia interior. Porque creer no es aceptar una proposición, sino orientar toda la existencia hacia una presencia que no se ve pero se siente. Muchos niegan a Dios porque lo han buscado en las imágenes equivocadas, en los dogmas rígidos, en los castigos, en los intereses humanos que se disfrazan de divinos. Pero Dios no es una institución, ni una ideología, ni un refugio psicológico. Es la fuente misma del ser. La fe auténtica no domestica a Dios, se deja transformar por él. Hay un Dios que los hombres han inventado, hecho a su medida, y hay un Dios que se manifiesta en el silencio del corazón. El primero divide, impone, exige, el segundo une, libera, inspira. El primero es útil para el poder, el segundo desarma toda soberbia. El primero responde a la necesidad de controlar el misterio, el segundo invita a abrazarlo. Tal vez creer en Dios consista, en última instancia, en aprender a vivir en ese silencio, en esa aceptación humilde de que el sentido último de las cosas nos trasciende, pero no nos excluye. Cuando el filósofo danés Søren Kierkegaard hablaba del salto de fe, no se refería a un acto irracional, sino a un acto existencial, el reconocimiento de que la razón, por sí sola, no puede agotar el sentido de la vida. Saltar no es renunciar a pensar, sino aceptar que el pensamiento tiene horizonte. En ese salto no hay certezas, pero hay confianza. Creer es confiar en que la vida no es un absurdo. Y esa confianza es, en cierto modo, la forma más alta de la razón que se abre al misterio, que no se encierra en sus límites sino que los trasciende. El hombre moderno, rodeado de tecnología y ruido, siente que ha perdido a Dios porque ha perdido el silencio. Dios no se impone en los algoritmos ni en los laboratorios, se revela en la quietud interior, en la mirada que se detiene ante lo bello sin querer poseerlo. En ese instante, el alma toca algo que no puede explicar. Ahí está Dios, no como objeto,
sino como experiencia de plenitud. No es lo que se mira, sino lo que permite mirar. No es lo que se toca, sino lo que hace posible que todo toque tenga sentido. Creer en Dios, entonces, no es una cuestión de prueba, sino de apertura. No se trata de acumular argumentos, sino de despertar la conciencia. Quien cree, no afirma tener todas las respuestas, simplemente reconoce que el misterio no es enemigo del conocimiento, sino su origen. La fe no se opone a la razón, la completa. La razón nos enseña el cómo, la fe nos invita al por qué. Cuando ambas se reconcilian, el ser humano encuentra su verdadera estatura, criatura consciente de su infinitud y de su límite. Dios no es solo la causa del mundo, es su destino. No es el punto de partida, sino también el de llegada. Creer en Él es creer que la existencia tiene dirección. Que el tiempo no es un accidente, sino una historia. Que la muerte no es el fin, sino un tránsito hacia una forma más profunda de ser. Esta intuición no puede demostrarse, pero puede vivirse. Y cuando se vive, ilumina todo lo demás. Dios no se demuestra, se revela, no se impone, se insinúa. Está en el rostro del otro, en el perdón que parecía imposible, en el amor que no pide recompensa, en la belleza que desborda la utilidad. Creer en Dios es reconocer esas huellas y decir, esto no puede ser solo azar. La fe no niega la duda, la abraza. Porque sin duda no hay fe, sino fanatismo. La fe madura sabe que la pregunta nunca desaparece, pero aprende a habitarla con serenidad. En última instancia, Dios es el nombre que damos al misterio del ser cuando lo experimentamos como amor. Amor no como sentimiento pasajero, sino como energía creadora que sostiene el universo. Dios es amor no significa que Dios tenga amor, sino que su esencia es amar. Quien participa del amor participa de Dios, aunque no lo nombre. En ese sentido, creer en Dios es creer en el amor como principio y fin de todo. El que ama, aunque no crea, ya está más cerca de lo divino que el que profesa sin amar. El siglo XXI, con su crisis de sentido, necesita redescubrir esta dimensión. No un Dios de templos, sino un Dios de conciencia. No un Dios que divide, sino uno que une. No un Dios que exige obediencia ciega, sino uno que invita a despertar. Dios no está afuera esperando ser encontrado, está dentro esperando ser reconocido. La fe no es un camino hacia afuera, sino hacia adentro. El viaje más largo no es el que va al cielo, sino el que va al fondo del alma. Y tal vez ese sea el motivo último para creer, porque, sin esa fe, el mundo se vuelve un mecanismo sin alma, una secuencia sin música. Creer en Dios es afirmar que la existencia tiene melodía, aunque no siempre comprendamos su partitura. Es sostener que, pese al dolor, hay belleza, que pese a la muerte, hay vida, que pese al caos, hay sentido. Creer no es refugiarse, es comprometerse con la esperanza. Es elegir ver la luz en medio del absurdo. Es pronunciar, con humildad y asombro, las palabras que resumen toda filosofía, hay algo, y ese algo tiene sentido. Y ese sentido, aunque inefable, lo llamamos Dios.